Trastorno del sueño es nuestro tema y nuestro invitado, el doctor Rigoberto Avendaño Venegas. El doctor Avendaño es médico especialista, tiene dos especialidades, una en neurología y la otra en neurofisiología clínica. Él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, posgraduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, allá en la Ciudad de México, así como en el Centro Médico ABC, también en la Ciudad de México, para lo que es la formación de neurofisiología. Es el Centro Médico American British Cartwright Medical Center, ¿es correcto? Correcto. Bien. El sueño es una necesidad biológica. De manera muy sencilla podemos decir que dormimos porque estuvimos activos durante el día, ¿no? Y necesitamos dormir para estar activos al día siguiente. Antes se pensaba que esto era un fenómeno de ir a descansar y nada más, y que el cerebro descansaba, ¿no? Los estudios que se han hecho en las últimas décadas se sabe que este fenómeno es un fenómeno activo. Es decir, mientras estamos dormidos, las neuronas están en un constante trabajo y que pues esos trabajos, lo que están haciendo las redes neuronales, tienen que ver con muchos aspectos. Por ejemplo, una persona que no duerme bien, al día siguiente va a tener falta de atención, falta de concentración. Si este fenómeno de falta de sueño se hace crónico, pues van a venir consecuencias también de alteraciones en la memoria. Y el tema del trastorno del sueño, ahorita que estemos platicando sobre el tema, vamos a ver que aunque hay síntomas que nos van a sugerir qué está pasando durante la noche, a veces vamos a requerir de realizar algunos estudios para concluir exactamente de qué trastorno del sueño estamos hablando. Pero es una necesidad biológica recurrente en la que hay una desconexión con el medio externo, una desconexión que por ahí la describían transitoria, pero en el que estamos de cierta forma con cierto alertamiento ante un estímulo, podemos despertar de manera rápida, diferente a otro estado de la conciencia en el que la persona aparentemente está dormida, pero está en un estado patológico. Uno de los datos en los que deducimos que la persona no tuvo un buen dormir de manera rápida es que el paciente al día siguiente se siente cansado y con una tendencia a quedarse dormido con mucha facilidad. Si esto lo traducimos a una persona que va conduciendo, pues puede tener un accidente, ¿no? De hecho, los accidentes de tránsito y las causas que los provocan, un buen porcentaje hay detrás que esa persona tuvo un mal dormir la noche previa. Por poner un ejemplo, ¿no? Si hablamos de niños, adolescentes, el hecho de no dormir bien, incluso de manera inmediata, al otro día tenemos cambios en el comportamiento, en la conducta, en la atención, en la concentración, que en ellos, como están en etapa escolar, pues se va a traducir en bajo rendimiento escolar, sobre todo cuando esto se hace de manera persistente. La somnolencia diurna, la facilidad de quedarse dormido, de una forma sencilla podemos decirlo: si no dormimos las horas suficientes, al día siguiente vamos a estar cansados y con mucho sueño. Pero en los trastornos del sueño hay algunos en los que las personas aparentemente se duermen a una buena hora, despiertan a una buena hora, pero algo está sucediendo en lo que nosotros llamamos la arquitectura del sueño, porque el sueño está muy bien organizado. Hay una fase que se llama sueño no REM y otro que se llama sueño REM. De REM significa movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés, y estos fenómenos de no REM, REM, se van ciclando durante la noche, y en un promedio de 6 o 8 horas suceden entre 4 y 6 ciclos no REM, REM, que así se van sucediendo. Es decir, cuando vamos a la cama a dormir, lo primero que entramos cuando hablamos de sueño REM es la etapa 1 del sueño. Luego entramos a la etapa 2 del sueño no REM, luego entramos a la etapa 3 del no REM, y de ahí viene una fase que se llama fase de sueño REM. Se sabe por estudios polisomnográficos, que son los estudios que se solicitan a algunos pacientes que requieren estudiarse por algún trastorno del sueño, y por eso es que sabemos que existen esos fenómenos. Y en estas fases de sueño no REM y REM vemos cómo el cerebro todo el tiempo está activo, sobre todo en algunas fases como el sueño REM, que también de manera importante ahí es que aunque soñamos
en el sueño no REM y REM, o sea, las ensoñaciones, los sueños. El REM es muy característico porque es donde la mayoría de las personas tiene sueños. Contrario entonces a lo que podría pensarse, el estado del sueño no es sinónimo de inactividad del cerebro. Es correcto, sí, era un concepto que hace muchos años se pensaba que el cerebro estaba descansando, pero no, el cerebro está muy activo, ¿no? Esto lo podemos ver porque en esos estudios polisomnográficos vemos cómo hay cambios, como el sueño está muy bien organizado, el reducirlo en tiempo nos reduce los porcentajes, porque algo que nosotros medimos en sueño es la calidad de sueño. Alguien puede dormir 8 horas, pero puede tener una calidad de sueño muy mala, y alguien puede dormir 5 horas y tener una calidad de sueño buena, porque a través de mediciones que se pueden hacer podemos obtener porcentajes y verlos, ¿no? en los estudios eléctricos. Muchos trastornos del sueño no van a requerir hacer un estudio, ¿no? Sino simplemente con la historia clínica, con algunos cuestionarios, podemos obtener información valiosa. Por ejemplo, el que comentaba de los accidentes de tránsito, si por ejemplo alguien no tuvo un mal dormir y él dice dormir en la noche previa 2 horas, obviamente al otro día se va a sentir cansado, con mucha facilidad a quedarse dormido, y la probabilidad de que tenga un accidente si le toca manejar en carretera varias horas. Pero hay otros problemas que muy comunes, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño, en que la persona puede dormir sus 8 horas, pero es tanto el problema de la baja de oxigenación, vamos a llamar así, que sucede cuando tiene estos episodios de apnea durante el sueño, que son notorios, porque en estos episodios de apnea la persona se va a dar cuenta porque en algunos ronquidos muy fuertes va a despertarse. Antes se pensaba también que el que roncaba estaba durmiendo muy bien. No siempre es así, ¿no? El ronquido para nosotros nos traduce que puede estar sucediendo un problema respiratorio durante el dormir. ¿Cuántas horas debe de dormir una persona? El cerebro trata de mantener un equilibrio, ¿no? Y por ejemplo, en recién nacidos, en infantes, las horas de sueño son pues hasta de 20 horas en un recién nacido. Y esto tiene que ver mucho con lo que se está formando en el cerebro. Ahí se están formando conexiones entre las neuronas, ahí está sucediendo reorganización también de redes neuronales, pero un promedio de un neonato, un recién nacido, es de 20 horas. En la infancia pueden dormir hasta 10, 12 horas, en la adolescencia un promedio de 10 horas, y hasta llegar a la etapa del adulto, que generalmente el promedio es de 8 horas, ¿no? Y en los ancianos se reduce también el tiempo de sueño. Y aquí vamos a hablar que es una reducción fisiológica, porque en la persona, en el adulto mayor, en una puede dormir 4 horas y el paciente o la persona sentirse bien, ¿no? Es decir, tuvo una buena cantidad y calidad de sueño. Puede dormir 4 horas y con eso la persona sentirse bien al día siguiente, porque son fenómenos de homeostasis, de equilibrio a nivel cerebral. Pero por ejemplo, el neonato 20 horas, el adulto mayor 6 u 8 horas, y el anciano con 5 horas puede tener una buena recuperación de todo lo que sucede, o estos fenómenos que suceden cuando dormimos. ¿Cuáles son los trastornos del sueño principales? Seguramente habrá muchos, pero digamos los más comunes. Es correcto, hay una clasificación muy extensa, pero los trastornos del sueño más comunes, más frecuentes, en primer lugar lo ocupa el insomnio, y de ahí otros trastornos como los trastornos respiratorios asociados al sueño, como lo que mencionamos hace rato, la apnea obstructiva del sueño. Y de ahí tenemos en la infancia, por ejemplo, son muy comunes las parasomnias, el sonambulismo, los terrores nocturnos, los despertares confusos. Hay un tema en la clase que se llama hipersomnia, significa la necesidad de mucho sueño, y una entidad ahí muy conocida es la narcolepsia. Y de ahí los fenómenos también relacionados, y de hecho con los tiempos modernos, los famosas alteraciones del ciclo circadiano, fases atrasadas de sueño, fases adelantadas de sueño, que es muy común que suceda porque las personas, las que trabajamos, estamos a altas horas de la noche
con la luz artificial. Claro. La luz es un estímulo para mantenernos despiertos, donde incluso en estos trastornos del ciclo circadiano es un elemento que se utiliza para regular estos problemas. Pero la luz estimula áreas, estimula la retina, hay una conexión neuronal entre la retina y el hipotálamo, y esto hace que las personas nos estemos despiertas. Y cuando entra la oscuridad, viene lo contrario, viene una inhibición, y es cuando empezamos a tener somnolencia. Ese tema es muy importante porque también el fenómeno del sueño y del ciclo vigilia, sueño que vigilia es cuando estamos despiertos, sueño cuando estamos dormidos, es una connotación circadiana, significa que está alrededor de las 24 horas. Esto significa que si a alguien le ponemos un estímulo luminoso, lo vamos a mantener despierto. Si a alguien le ponemos oscuridad, probablemente tenga tendencia a quedarse dormido, si está coincidiendo con el reloj biológico. O sea, si el ambiente de luz o oscuridad coincide con el reloj biológico, en ese momento vamos a estar despiertos, vamos a estar dormidos. En estudios experimentales se sometía a algunas personas a lugares donde no había ningún estímulo, y sus horas de estar despiertos y dormidos estaba alrededor de las 24 horas, 20 hasta 26 horas. Y por eso sabemos que estos estímulos, pues bueno, de hecho son importantes, ¿no? De mantener la luz durante el día y evitarla en la noche. De hecho, dentro de las recomendaciones es que en la noche evitemos ver televisión, estemos en contacto con el celular, evitar estar horas en la computadora, que sabemos que es algo que se hace de manera común, y por lo tanto también tenemos estos fenómenos de alteración del ciclo circadiano, ¿no? Como se llama estos fenómenos que suceden en esta clase. Un trastorno del sueño donde existe una dificultad para quedarse dormido, y hay una clasificación en la que hablamos de insomnio de inicio, insomnio intermedio, insomnio final. Esto se refiere al inicio, que va la persona a la cama a dormir, pasa media hora y no se duerme. La insomnio intermedio, la persona va a la cama a dormir, se queda dormida, pero tiene varios despertares ya durante la noche. Y el insomnio de final, en que la persona va a la cama a dormir, se duerme bien, no tiene tanto despertar, pero se levanta muy temprano y ya no tiene facilidad para quedarse dormido en esas últimas horas de la madrugada. Aquí le pasan Sí. estos tres casos, ¿verdad? Correcto, el insomnio mixto abarca los problemas de inicio, de intermedio y finales, ¿no? Los problemas que generalmente causan insomnio, pues vienen muchos dados también por cuestiones de estrés. Y personas que viven con ansiedad, que son temas importantes, porque muchas veces el tratamiento para esos problemas tiene que ser la higiene de sueño. Y bueno, aquí comento la higiene de sueño, porque la higiene de sueño es un tema importante que aplica no nada más para las personas que tienen insomnio, sino a varios trastornos del sueño. Y la higiene de sueño es ponernos reglas para dormir, educar nuestro sueño. Uno es dormirnos siempre a la misma hora, despertarnos a la misma hora. Y como en el caso, por ejemplo, del insomnio que hablamos, de que una persona se puede ir a la cama a dormir, pasa media hora y no se duerme, pues en los manejos, que a veces no necesariamente tienen que ser médicos, es decir, si no nos dormimos después de 20-30 minutos de estar en la cama, hay que despertarse e irse a hacer otra actividad, porque el cerebro tiene que estar o saber que la cama es exclusivamente para dormir. Incluso tenemos que evitar estímulos en la habitación donde dormimos. Es muy común tener la televisión, eso no debe estar en la recámara, no comer en la habitación, no leer en la habitación. Bueno, que son situaciones que generalmente se hacen de manera frecuente en la mayoría de nosotros, pero tenemos que evitarlo, porque la base del tratamiento de los trastornos del sueño descansa en una buena higiene de sueño. Y de ahí, pues, evitar estimulantes del sistema nervioso, café, refrescos de cola, chocolates. El ejercicio, aunque es bueno para el sueño, el ejercicio, lo ideal es no hacerlo en la noche, por todos estos fenómenos que mencionamos que suceden durante el sueño. Evitarlo en la noche, sí hacerlo en el día, y ya no en las últimas horas, cuando vamos
a dormir. ¿O es otra? ¿Qué es la apnea? Sí, la apnea es el que deja de existir la respiración durante la noche. Hay personas, las personas que roncan en la noche y tienen apnea, tienen este dato, tienen ronquidos fuertes en la noche. Algunos llegan a tener paradas respiratorias por algunos segundos y al día siguiente están muy cansados. De hecho, son datos que cuando nosotros nos platica una persona, un paciente, pues sospechamos que probablemente tenga un problema respiratorio relacionado con el sueño. Pero es el ronquido persistente, fuerte, con episodios durante la noche en la que deja de respirar y al día siguiente está con mucho sueño. Y en este fenómeno en que la persona literalmente deja de respirar, a veces despierta porque hay una sensación de falta de aire, que a veces la nota el paciente, pero muchas veces no, y generalmente, o muchas veces quien acude con el paciente a la consulta es la pareja, y la pareja es quien nos dice, paciente, mi pareja ronca mucho y en la noche deja de respirar, porque se asusta la pareja que hasta lo mueve para que se despierte y siga respirando. Pero justo lo que sucede es eso, ¿no? La persona deja de respirar, en las que son muy evidentes, en otras no, porque entra en un término que se llama hipopnea, y ahí no como tal hay el cese completo de la respiración, pero sí podemos verlo porque se reduce el paso del aire en la vía aérea, y eso lo sabemos por estudios que se hacen en la polisonografía, o incluso estudios respiratorios, en los que nos enfocamos nada más a la parte respiratoria. La polisonografía valoramos parámetros respiratorios durante la noche, pero al mismo tiempo también estamos viendo la actividad del electroencefalograma, que nos está viendo la actividad eléctrica del cerebro y saber en qué etapa de sueño está la persona. Pero hay otras formas de evaluar la función respiratoria en la que la persona no tiene que ir, porque en la polisonografía sí va al laboratorio de sueño, y en los estudios simplificados, cuando tenemos una alta sospecha de que la persona tiene apnea del sueño, con un equipo portátil en el que nos va a medir la presencia de apneas, posición corporal, saturación de oxígeno, la persona va al área al gabinete de sueño, se coloca los aditamentos y va a su casa a dormir, y al otro día nos trae como un tipo cassette en el que podemos leerlo en la computadora. Dos preguntas, doctor. Una, esta reducción en la cantidad de aire que se respira, puede tener algún efecto, algún daño, algún perjuicio para la persona. Esa sería una. Y dos, esta cuestión de los ronquidos, que puede resultar a veces pues cómico, o esto se puede atenuar, solucionar. ¿De qué manera se atiende? Estas apneas pues disminuyen la cantidad de oxígeno en el cerebro. Cuando esto se hace crónico puede traer consecuencias. Las consecuencias a corto plazo y a veces inmediatas es de que la persona, al estar despertando de manera constante durante la noche, porque a veces son algo que no tenemos microdespertares, la persona no se da cuenta, pero en el estudio de electroencefalografía vemos cómo tiene un despertar. Esto le está interrumpiendo la arquitectura del sueño que hablábamos hace rato de estas fases, y la persona al día siguiente se va a sentir con mucho sueño, ¿no? Y por lo tanto va a tener los riesgos que tiene una persona que tiene mucho sueño. Pero también cuando se hace crónico vamos a tener los problemas que hablábamos al inicio, de falta de atención, de concentración, de consolidación de la memoria, que también es otro de los objetivos que tiene el sueño, factor de riesgo para hipertensión, para eventos vasculares cerebrales, o sea, embolias cerebrales, así es, y factor de riesgo para diabetes mellitus, cuando se hace crónico el problema. La persona con obesidad y que tiene el ronquido, que tiene episodios de apnea y que al otro día está con mucho sueño, tiene una alta probabilidad de tener un problema de apnea del sueño. Con los estudios que hablábamos hace rato de la polisomnografía y los simplificados, podemos contabilizar cuántas apneas la persona tiene durante el sueño. Lo contabilizamos por horas de sueño. Si el paciente ya al final de la noche requiere o su problema es algo moderado o severo, generalmente el estándar de oro de tratamiento es el uso de CPAP. El CPAP es como una especie de mascarilla que cuando la persona está en la apnea, mete aire y abre la vía aérea para que pase el aire, ¿no? Y la idea es reducir ese número de apneas durante la noche. En el caso de la narcolepsia, ¿qué tratamientos usar? ¿Cómo se atiende?
Bueno, siempre va a ser, la clínica siempre va a ser primero. Generalmente estos pacientes se someten al estudio de la polisomnografía, el test de latencias múltiples del sueño. Lo que sucede en las personas que tienen narcolepsia es que cuando uno mide algo que se llama la latencia de inicio de sueño, que es la facilidad en que una persona se queda dormida, vemos que tienen periodos muy acortados de latencia de sueño. Nosotros generalmente marcamos como 20 minutos cuando una persona va a la cama a dormir, y si antes de 20 minutos duerme, tiene una latencia de sueño buena. Ellos tienen una latencia de sueño muy corta, a veces en 2 minutos ya están dormidos. Y otro dato también que lo vemos a través de la polisomnografía es que cuando la persona entra a sus episodios de sueño REM, que generalmente esos vienen alcanzando alrededor de los 90 minutos, poquito antes, después, la persona también tiene acortado los episodios del sueño REM, que es donde hablamos al inicio, que es donde la mayoría de las personas sueñan. Entonces, la parte clínica de la facilidad de quedarse dormida, estos fenómenos que pueden acompañar de las alucinaciones, parálisis de sueño también es otra situación que puede verse en ellos. Significa que las personas están despiertas, pero no sienten que se mueva, no responden sus brazos, sus piernas, no tienen conservado el movimiento de los ojos, pero no la fuerza en brazos y piernas. Esto sumado a los hallazgos que se ven en el estudio de polisomnografía y alguna vez incluso a determinación de ciertos niveles de sustancias como la hipocretina, nos hacen llegar al diagnóstico. Y ahí los tratamientos, pues de medidas generales, aparte de la higiene de sueño, que todos vamos a poner la higiene de sueño primero, es indicarles a ellos siestas durante el día y medicamentos que lo que hacen es estimular el sistema nervioso. Porque si es una situación que no es común, a veces también probablemente en algunos casos no están diagnosticados, pero cuando estamos frente a un caso de narcolepsia, lo que se hace es que la persona incluso se le ponen horarios de dormir siestas cortas cada 4 horas para que pueda recuperar su sueño y estimulante del sistema nervioso. Bueno, a veces es cada fin de semana, con el viernes social y el sábado de fiesta, en donde pues todos los días, de lunes a viernes, hay un horario, hay un ritmo, hay una disciplina en términos de número de horas de sueño, pero que el viernes social o el sábado, esto se va a la libre, y bueno, resulta que entonces continúa toda la noche, a veces se presume que se amaneció, ¿verdad? En la fiesta, en la celebración, y se piensa que con dormir hasta las 2 de la tarde del sábado o del domingo, con eso es suficiente. El dormir más tarde implica que la persona duerma más horas, y si no tiene una necesidad de despertarse temprano, pues puede seguirse las primeras horas de la mañana también dormido. Pero muchas veces en etapas escolares, en el trabajo, hay horarios que hay que despertarse a las 6, 7 de la mañana. Entonces la persona se durmió a las 2, 3 de la mañana y tiene que despertarse a las 6 de la mañana, su horario de sueño queda reducido, por lo tanto la consecuencia va a ser inmediata, ¿no? El día siguiente. Está haciendo una actividad contra el reloj biológico, ¿no? El reloj biológico cerebral es que el sueño debe ser en la noche, y tener un sueño en el día no es lo mismo. La persona puede sentir que es lo mismo, pero no, nosotros cuando lo vemos en estudios de registros nocturnos, vemos que los estímulos que ya hay durante el día, aunque la persona cuando no los percibe, no lo mantiene en un sueño profundo. Y eso sucede cuando hacen viajes en avión, que en poco tiempo estamos en otro, y se pasan varios usos horarios. Viaja de México a Europa o a Asia, y se encuentra ahí con otro escenario de horario, y tiene que el cerebro acostumbrarse. Y la persona se va a hacer, probablemente el fenómeno que presenta la persona es sentirse cansada, va a depender del horario en que haya llegado allá, pero sí hay una desincronización en el reloj biológico al que estaba acostumbrado y al que llega, ¿no? Sí, ahí la recomendación es que si llega y la persona tiene sueño, pero llega en el día, lo ideal es que no duerma, sobre todo si va a estar varios días, para que el cerebro se acostumbre así es a donde va a estar, ¿no? Hay quien toma sus precauciones antes de viajar, ve cómo van a estar los horarios allá, porque van a suceder los fenómenos, el de fase adelantada del sueño y el de fase retrasada del sueño, y es diferente si alguien viaja hacia el este
o hacia el oeste, y hay que tomar sus precauciones, incluso desde antes empieza a ser como un acostumbramiento. Síndrome de piernas inquietas generalmente sucede en la persona cuando está despierta y todo está entrando al sueño. Es una necesidad de mover las piernas porque el paciente siente algo extraño en las piernas y tiene una necesidad imperiosa de moverlas. Cuando lo hace, se siente tranquilo. Y generalmente el síndrome de piernas inquietas va sumado a un problema que sucede en el sueño que se llama movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Y este problema justo es eso, ¿no? La persona tiene movimientos periódicos, estereotipados durante el sueño, que lo que van haciendo es interrumpiendo la arquitectura que hablábamos hace rato, ¿no? Y generalmente esas personas, como tienen el síndrome de piernas inquietas al inicio, tienen insomnio, y cuando ya entran al sueño tienen despertares o microdespertares que se traducen al otro día en una mala arquitectura y deficiencia de sueño. Pero el diagnóstico, aunque es un diagnóstico, el de síndrome de piernas inquietas es un diagnóstico clínico, ya el movimiento periódico de las extremidades, aunque se lo puede contar la persona que duerme con el paciente, realmente el estudio polisomnográfico no lo puede contabilizar qué tan severo es para ver si requiere algún tratamiento. Generalmente estos problemas sí requieren un tratamiento médico, tiene que ver con circuitos que tienen que ver con la dopamina a nivel cerebral. Muy bien, doctor, pues le damos las gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al doctor Rigoberto Avendaño Venegas, médico especialista del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Correcto. ¿Su consultorio? Estamos en el consultorio 314, segundo piso. Segundo piso, muy bien. 920-4040, y ahí lo comunican con el doctor. Muy bien, pues ya nos vamos. Nos vemos todos los lunes en punto de las 4 de la tarde. Visítenos en nuestra página web www.centsureste.com, en Facebook, Centsureste, así como en Instagram y nuestro canal de YouTube con los programas de Médico de Cabecera y mucha información sobre el seno.